a mano. El fiscal nacional Jorge Abot se hizo presente hoy en Rancagua y pidió tranquilidad ante la pugna que enfrenta a los fiscales Sergio Moya y Emiliano Arias. A ello se suma la filtración de mensajes de Andrés Chadwick en favor de Arias, parte de lo que ha sido la denuncia del fiscal de alta complejidad de O'Higgins. ¿Qué tan grave es la situación? ¿Cuáles deben ser los pasos a seguir para conversar de esta crisis que afecta al Ministerio Público? Nos acompaña a esta hora el exfiscal Carlos Gajardo. ¿Qué tal? Muchas gracias por este contacto con Canal 24 Horas. Gracias por la invitación, Nicolás. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, quiero partir el análisis y esta conversación, Carlos, con una pregunta que puede ser muy simple, pero a la vez creo que es súper compleja, que todo lo que está pasando. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo se produce esta crisis en el Ministerio Público que parte en Rancagua, pero de todas maneras se empieza a expandir en lo que es la Fiscalía? Bueno, yo creo que pueden haber muchas explicaciones y cada uno tendrá la suya. A mí me parece, y creo que en esto hay harto consenso, que el sistema tanto judicial como el Ministerio Público tiene un problema estructural bastante grave, originado por la forma de nombramiento tanto de los altos cargos en la Fiscalía como en el Poder Judicial. Sistema de nombramiento que básicamente reposa en ternas que se confeccionan en las Cortes y luego nombramientos que tienen que ver más bien con decisiones de carácter político, en que entra a tallar el poder político representado por el Ministerio de Justicia en los casos de los jueces o en el caso del fiscal nacional del mismo Senado que tiene que ser aprobado con 2/3 de los senadores en ejercicio. Eso, desgraciadamente, genera un incentivo perverso para todas aquellas personas que en ambos servicios, en ambos poderes, quieren subir de categoría, quieren ascender en sus respectivos trabajos para, desgraciadamente, tener que relacionarse sí o sí con la clase política y eso genera entonces que favores se van pagando con favores. A mí me gusta mucho como principio el que la política y la justicia estén lo más separadas posible porque, como dice el adagio, cuando la política entra por la puerta, la justicia se arranca por la ventana. Y justamente esa es la interferencia que de alguna manera usted, Carlos, y varios han dicho está demasiado enquistada ya en esta relación del Ministerio Público con la política. Y en ese sentido usted ha hablado de interferencia política, especialmente con lo que fue este dato, esta información que se conoce de la denuncia del fiscal Moya con respecto a WhatsApp enviados desde el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick, que no era ministro en ese tiempo, pero igualmente era una figura política importantísima, al alcalde de Rancagua en ese minuto para, de alguna manera, mostrar apoyo al fiscal Arias. Esa interferencia, mientras usted también era fiscal, la vivió muchísimo, ¿no? Temas como SQM, Penta, ¿para qué decir? Yo diría que este es un episodio más de una larga secuencia de episodios en que hemos podido conocer interferencias políticas y sin duda hay otro montón de ocasiones en que no nos enteramos. Por lo tanto, el que hoy día nos estemos enterando de estos hechos tiene una vertiente positiva en el sentido que esto nos permite ser más conscientes de efectivamente cómo funcionan estas redes y por lo tanto poder tener algún sistema para evitarlas. Lo que ha sucedido en estos días con el ministro Chadwick, que en ese momento, como usted bien dice, no era funcionario público, pero sin duda era una figura política de tonelaje, era el generalísimo de la campaña del más probable presidente de la República, Sebastián Piñera, es que justamente da cuenta de una relación de mucha familiaridad con personas vinculadas a la Fiscalía y eso por lo tanto no es bueno, pero esa misma familiaridad uno la vio también hace pocas semanas en la situación de Juan Pablo Letelier y la intervención que tuvo con el fiscal nacional por la situación de los jueces de Rancagua o lo que hizo el hoy día ministro de Justicia Hernán Larraín cuando también le pidió una entrevista al fiscal nacional para tratar la situación de Iván Moreira, lo que a las pocas semanas derivó en una suspensión condicional en su favor, etcétera. Y si uno se remonta un poco más atrás, la propia designación del fiscal nacional, recordémoslo, a fines del año 2015 está muy contaminada por reuniones que hubo no públicas, sino que privadas, donde se adoptaron algunos compromisos que terminaron, creo yo, significando el término y el fin de las causas políticas. Este es el escenario que hemos tenido en los últimos años en nuestro país y que ha generado, creo, una sensación bastante justificada finalmente de que hay dos tipos de justicia. La justicia que enfrenta el chileno medio, la persona de la calle, el NN, versus la justicia cuando se enfoca en personas con poder económico y poder político. Porque no es casualidad de que después de cada uno de los grandes descubrimientos que se hacen, por estas presiones las causas terminen de alguna manera
sin llegar a resultados concretos y proporcionales a los descubrimientos que se hacen. Usted lo vio bien de cerca. De hecho, al minuto que usted y en ese minuto fiscal Norambuena renuncian al Ministerio Público, acusaban que esta salida alternativa del senador Iván Moreira por el caso Penta justamente mostraba algo que también estamos viendo en este caso. Se está investigando desde lo administrativo y lo penal, pero uno desde afuera, como espectador y preocupado evidentemente, nota que la política está demasiado dentro, demasiado metida y no tiene color político. Eso evidentemente va en aumento, podría generar, por ejemplo, no quiero ser extremo, pero una hecatombe, una desconfianza completa de lo que es el Ministerio Público, totalmente ajeno a lo que fuera reforma procesal penal, que la termina creando. Bueno, usted lo señala muy bien. Efectivamente, nosotros esto lo vivimos en cuanto a que hubo en un momento en que se tomaron decisiones en la Fiscalía que no tenían ningún fundamento técnico. Nosotros estábamos en la Fiscalía Oriente, comenzamos las investigaciones del caso Penta, luego del caso SQM, luego del caso Corpesca. Sin motivos técnicos, nosotros fuimos apartados de cada una de esas investigaciones. Primero se nos apartó del caso Corpesca, se nombró a otros fiscales, luego apenas asume el fiscal nacional Jorge Abbott, la primera decisión que toma es que nos aparta del caso SQM y luego finalmente en el único caso en que quedábamos de carácter político, el caso Penta, se toman decisiones sin fundamento técnico como era, por ejemplo, la suspensión condicional del entonces y del actual senador Iván Moreira. Nada de eso tenía fundamento técnico. Uno presumía, y eso fue el motivo de nuestra renuncia, que efectivamente había ahí algún tipo de interferencia de carácter político, y eso fue lo que motivó que efectivamente presentáramos nuestra renuncia. Pero no conocíamos exactamente los WhatsApp y los llamados telefónicos que pudieran haber existido. Por eso digo que hoy día tiene una virtud lo que ha pasado, porque ahora ya conocemos esos correos electrónicos, esos WhatsApp, esa interferencia manifiesta, que es la misma que creo hace muchos años viene haciéndole un daño bien profundo, erosionando las bases mismas del sistema. Y usted apunta a un tema que yo también creo que es correcto. La confianza hoy día en el sistema judicial, que conforma por supuesto la Fiscalía y el Poder Judicial mismo, es extremadamente baja en nuestro país. Algunas encuestas de la OSD cifran eso en un 15%, lo que comparativamente en el mundo es probablemente de los países más bajos. Solo superábamos a Ucrania, que tiene un 11% de confianza en el sistema judicial, y esta semana un comediante acaba de ganar las elecciones en Ucrania. Entonces yo creo que estamos efectivamente en una situación en que se está jugando con fuego, en que no se le ha dado importancia efectivamente a la gravedad que tienen estas conductas y al daño que le provoca la interferencia política en el sistema judicial. ¿Los mensajes de Andrés Chadwick de WhatsApp fueron interferencia política a su juicio? Yo creo que ahí uno no puede solamente enfocarse en los WhatsApp de Andrés Chadwick, sino que hay una serie de conductas que deben ser analizadas, que son parte de las denuncias que ha hecho el fiscal Moya. Lo que se ha dicho y se ha puesto en tensión es decir, mire, primero hubo una situación muy extraña y anómala respecto a un sobrino del ministro Chadwick, el síndico Germán Chadwick, que después de unas imputaciones gravísimas que se le hicieron de haberse apropiado de dineros, de haber presentado boletas falsas, de haber infringido la ley de quiebras en su labor de síndico como ayudante de la justicia, la Fiscalía le propuso una pena extraordinariamente baja, tan baja que fue incluso rechazada por el propio tribunal después de la intervención y el reclamo que hace la oposición, que hace el Consejo de Defensa del Estado. El fiscal Moya dice, ahí hubo interferencia para no afectar al gobierno. Y si uno mira el hecho objetivo, efectivamente parece una situación anómala la que sucedió. Y luego se junta con esta segunda situación que afecta al alcalde de Rancagua, donde nuevamente aparecen conversaciones, comunicaciones vía electrónica que no parecen ser las adecuadas y que nuevamente provocan las legítimas dudas de la intervención que tiene el hoy día ministro en esa causa. Yo creo que las explicaciones que debiera dar el señor Chadwick son muchas más profundas respecto a este tema. Claro, pero no le convence que haya dicho que era ciudadano en ese minuto, que no tenía un cargo público en ese sentido. No lo absolvería de una responsabilidad. Esa explicación no tiene ningún sentido. Ahí desde el año 2017 ya era el generalísimo de la campaña del más posible presidente de la República, Sebastián Piñera. Este no es un tema del cargo que tú tengas en el momento, lo que estamos hablando aquí es de la interferencia política, y en ese momento, cuando sucedió esto, sin duda Andrés Chadwick era de los políticos más importantes del país. Pero yo no quisiera circunscribir este tema a Andrés Chadwick, porque de alguna manera me parece que la discusión se termina poniendo un poco cínica, ¿no? En que la oposición apunta sus dardos a Chadwick
y el gobierno empieza a apuntar los dardos a lo que sucedió hace algunas semanas con Juan Pablo Letelier. A mí me parece que este es un asunto bastante transversal y que escapa, por lo tanto, a un partido político o a una coalición política en específico. Es la clase política la que ya tomó por costumbre que cada vez que hay uno de los suyos o cercano a los suyos involucrado en un caso, decide derechamente intervenir y desgraciadamente el Poder Judicial y la Fiscalía no han tenido la fortaleza para oponerse a esa intromisión. Y esa falta de fortaleza, me parece, básicamente tiene que ver con los sistemas de nombramiento. Una clase política, de hecho, Carlos Gajardo, que lanza una medida para solucionar esto. Entre ellos, el senador Iván Moreira anunció el envío de un proyecto de reforma constitucional para poder acusar constitucionalmente a los fiscales. ¿Qué opina de eso? Mire, en general es bien divertido lo que pasa, ¿no? Porque hoy día también hay una especie de gran exclamación de la clase política diciendo, pero ¿cómo es posible que el sistema esté funcionando así? Y yo diría más bien, háganse cargo. Este es el producto que ustedes han generado con las intervenciones políticas que han tenido. Yo creo que tiene que producirse acá una reflexión responsable de cómo arreglar este problema. Hoy día en la tarde hay una entrevista muy adecuada del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde pone los puntos que creo yo tienen que estar en juego acá. Esto tiene que ser algo meditado, reposado, pero sin duda me parece que la acusación constitucional no es el problema, si esa es justamente la causa. La causa es justamente la excesiva injerencia del poder político en el Poder Judicial y en la Fiscalía, y eso para nada, la posibilidad de que además se le acuse constitucionalmente y por lo tanto estar sujeto a lo que los políticos puedan determinar, arregla el problema. Yo creo que aquí hay reformas mucho más profundas y lo principal, creo, me parece tiene que ver con los sistemas de nombramiento. No es razonable que tantos incumbentes terminen decidiendo quiénes son los altos jueces y los altos fiscales en nuestro país. Voy a ir a eso en un segundo, pero vuelvo al tema de la acusación constitucional. ¿Qué cree usted que podría provocar en el Ministerio Público la eventual acusación constitucional? Como sí, hay que decirlo, existe, por ejemplo, para los ministros de la Corte Suprema. Bueno, es que con mucho mayor motivo, en un caso de acusación constitucional, los fiscales estarían más sujetos todavía a la opinión del poder político. En el caso de los ministros de la Corte Suprema, yo creo que hay una explicación y es distinto respecto a la Fiscalía, porque los fiscales cuando se quiere removerlos, lo que tiene que hacerse es promoverse un proceso justamente ante la Corte Suprema. La Corte Suprema puede remover al fiscal nacional o a los fiscales regionales. Eso sería imposible o mucho más difícil respecto a un mismo miembro de la Corte Suprema, y por eso puede ser sensato que respecto de los miembros de la Corte Suprema sea un órgano distinto, y en ese caso el Senado. A mí tampoco me gusta esa solución. Podría entenderse que fuera la misma Corte Suprema, pero claro, ahí hay un conflicto de interés de conocer la propia situación, la propia causa de uno. Pero sin duda la situación de la Fiscalía es distinta, y hoy día creo que si hay un notable abandono de funciones por parte de un fiscal regional o nacional, eso está suficientemente cubierto con la posibilidad de pedir una destitución, una remoción ante la Corte Suprema. Me parece que sin duda el camino de la acusación constitucional agrava el problema antes que solucionarlo. ¿Qué le parece que sea el senador Iván Moreira, uno de los parlamentarios que va con la idea de acusar constitucionalmente a los fiscales? Bueno, creo que el chiste se cuenta solo, ¿no? No tengo más comentarios que hacer a ese respecto. Vamos con el tema de las designaciones, porque ha hablado el ministro de Justicia, dijo que se está evaluando justamente ese punto, pero quiero llevarlo a lo que ha sido el caso que finalmente detona esto, porque vamos escuchando las reacciones, vamos a estudiar, vamos a evaluar, vamos a hacer un cambio, pero aquí le hago la pregunta, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el fiscal nacional, Abbott, que ya ha tenido varias apreciaciones? Por ejemplo, recuerdo yo en esa cuenta pública cuando señaló que a los parlamentarios, cuando se hace una persecución, una investigación penal, hay que de alguna manera tratarlos de distinta forma al ciudadano promedio para no desestabilizar los quórums y la institución del Congreso. Bueno, a mí me parece que efectivamente el fiscal nacional en este tema está totalmente al debe. Hay en este punto específico, creo, una falta de liderazgo importante en lo que debe ser la conducción de la Fiscalía de Chile. Él debiera tener una mucho mayor presencia en este conflicto, de intentar apaciguar los ánimos y asegurar que las investigaciones sean profundas, y para eso creo que falta una mayor intervención personal. El fiscal nacional es la máxima autoridad de la institución, y sin duda en los años que han pasado ha habido intervenciones de él que justamente demuestran que hay cierta sumisión al poder político, y con esto me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que usted indica respecto a la cuenta pública, que justamente sucedió hace un año, cuando él explicaba por qué había un distinto tratamiento y que era con el fin de no alterar los quórums parlamentarios. Obviamente esa explicación no tiene ningún sentido, la Fiscalía no puede estar preocupada de los quórums parlamentarios.
Y por lo tanto creo que el fiscal nacional en eso ha pecado de no entender correctamente cuál es su rol. Pero por otro lado, creo que también esta es una oportunidad magnífica para que el fiscal nacional de verdad comience a liderar la institución y a asegurar esto que es tan importante, que es la autonomía de la institución en la toma de sus decisiones. Todavía al fiscal nacional le queda la mitad de su periodo, está en este momento en la mitad del periodo por el cual fue designado y tiene la oportunidad de sacar esta pesada tarea adelante si es que se lo propone. ¿Usted cree que el fiscal nacional no es un líder en este momento para el Ministerio Público, Carlos? Me parece que adolece efectivamente de falta de liderazgo, creo que eso es lo que ha sucedido, pero insisto, que tiene la oportunidad de sacar esta delicada tarea adelante si es que se lo propone. Él lo que debiera hacer es entender que ningún favor le debe a la clase política, aplicar lo que en esto se denomina el principio de la ingratitud. Él fue nombrado por 2/3 de los senadores, fue designado por la presidencia de la República, pero a partir de ese nombramiento, a partir del momento en que comienza a ser fiscal nacional, su único patrón, su único jefe es la ley, no tiene más jefes que eso, y eso es lo que él debiera asegurar, actuar con la ley por delante y asegurando la autonomía en las decisiones que se van tomando. La ley en ese sentido es dictada por los políticos, los parlamentarios, para ser más específico, es buscada por el Poder Judicial, pero de alguna manera la ley desgraciadamente no funciona sola y esta interconexión que existe entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y la política siempre va a estar presente. Tomando el tema que estamos viviendo con no solamente la situación del fiscal Emiliano Arias, sino también los ministros suspendidos de la Corte de Apelaciones de esa zona, de alguna manera, en su análisis, ¿usted cree hacia dónde y quién tiene que tomar la batuta? Porque uno diría, el fiscal nacional parece que no puede, el Poder Ejecutivo estaría inmiscuyéndose, el poder parlamentario, el Congreso, ¿para qué decir? Bueno, por eso a mí me parece que espero que la profundidad que ha demostrado esta crisis produzca que los encargados de cada una de estas instituciones se den cuenta que no deben seguir permitiendo esta interferencia y por lo tanto ser más correctos y más prudentes en su actuar. Los propios parlamentarios, a mí me parece que hay efectivamente una preocupación genuina de muchos de ellos de lo que está sucediendo. Me parece que la Corte Suprema también está muy preocupada por lo que está sucediendo, han habido plenos extraordinarios, esta situación ha provocado también tensión y discusiones al interior de la Corte Suprema de cómo abordar de mejor manera el fenómeno que se está provocando y sin duda también lo está provocando eso al interior del Ministerio Público. Me parece que son esas las tres instituciones, también el Ejecutivo en esto tiene que decir bastante por supuesto porque puede proponer proyectos de ley nuevos en estas materias, pero son las instituciones que tenemos actualmente y las autoridades que tenemos actualmente las que tienen que sacarnos del pantano en que nos encontramos. No va a venir acá una fuerza extraterrestre a arreglarnos el problema, son las autoridades que tenemos las que tienen la obligación de sacar este problema adelante y espero que tengan la altura y la grandeza para hacer esa tarea. Carlos Gajardo, ¿usted evalúa como una medida correcta por parte del fiscal Arias lo que ha sido su despliegue a nivel de medios para explicar lo que puede explicar? Porque obviamente hay una investigación y que tiene que seguir los procedimientos, pero de alguna manera reaccionar inmediatamente después de que también el fiscal Moya hace la denuncia con respecto a irregularidades en su cargo. Mire, respecto al tema mediático, yo sé que hay muchas personas que han criticado esta sobreexposición. Es posible que en algunos casos haya habido ciertos excesos, pero yo lo que creo es que ese es el problema menos importante en este momento. Porque por el contrario, si no hubiera existido acá la revelación de estos antecedentes, lo que habría sucedido es que no nos enteramos de esto. Y por lo tanto las causas se habrían arreglado en la oscuridad, en las penumbras y sin que supiéramos que se estaba impidiendo el avance de las investigaciones. Por lo tanto, a mí me parece que el último problema del cual debiéramos preocuparnos es del problema mediático que se ha generado con estas causas. A mí mucho más me preocupa que efectivamente estos problemas que ahora sabemos que están presentes hace rato y con pruebas concretas de esta intromisión de la política en la justicia se solucione. Y si para eso fue necesario que hubiera este gran descubrimiento en los medios, a mí eso no me aproblema ni me complica. Lo que me aproblema y lo que me complica y donde creo que debiéramos poner nuestro esfuerzo es en solucionar el problema que se ha descubierto y no en preocuparnos de cómo hacemos para que estas cosas no escalen en los medios. Sí, usted ha hablado del nombramiento y designación de fiscales en este sentido, el fiscal nacional y regional. Pero, ¿qué pasa con el control, con la evaluación constante que se hace justamente a los persecutores? ¿Hay también que hacer cambios, modificar algunas normas al respecto?
Yo creo que contra lo que se dice, la Fiscalía está permanentemente bajo control. Piense usted que cada una de las decisiones que toman los fiscales son rápidamente revisadas por los propios tribunales de justicia. La Fiscalía lleva adelante investigaciones, formaliza investigaciones, hace acusaciones, efectúa procedimientos, etcétera, y eso es permanentemente revisado por los tribunales de justicia. ¿Se pueden mejorar los procesos de controles internos? Yo creo que sí. Lo que creo que sería también un error sería establecer un poder distinto, un nuevo organismo distinto que viniera a inmiscuirse en la necesaria autonomía que tiene una institución. Si esa institución está funcionando mal, bueno, habrá fórmulas para sancionar a las personas. Si es que hay abandono de los deberes, hay una posibilidad de acusar ante la Corte Suprema y la Corte Suprema podrá destituir a aquellos que han funcionado mal. De hecho, ese procedimiento se efectuó hace poco y el fiscal nacional fue objeto de un proceso de remoción el que fue rechazado por la Corte Suprema. Es decir, esos procedimientos existen y yo creo que, de nuevo, el problema no está ahí. Se ha hablado, y para terminar, Carlos Gajardo, agradeciendo los minutos, de la Contraloría General de la República para ocupar esa función. ¿Qué opina usted de eso, de esa alternativa, de esa idea que ha salido con todo este tema? No me parece una buena idea. ¿Por qué? No me parece una buena idea porque insisto que aquí lo que hay que preservar sobre todo es la autonomía de las instituciones y me parece que la autonomía de la Fiscalía hoy día está suficientemente está en riesgo y el control que debe hacerse a través de los tribunales de justicia. Cualquier control que se quiera hacer respecto de actuaciones de la Fiscalía a mí me parece que debe estar bajo el control de los jueces y eso hoy día está asegurado con las actuaciones que hacen, que todos los días, fíjese usted que cada día la Fiscalía tiene centenarias y miles de audiencias ante los tribunales donde jueces están permanentemente revisando lo que hizo la Fiscalía. Eso pasa todos los días a lo largo de todo Chile en todos los tribunales del país. Y si hay conductas funcionarias inadecuadas, lo que procede son procesos de remoción que también están reglados respecto y donde tienen participación los tribunales de justicia. Me parece que esos mecanismos de control son los que deben funcionar y son suficientes. Le insisto, me parece que no es ese el problema que hoy día tienen las instituciones. Carlos Gajardo, nuevamente, muchísimas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que tenga una buena noche. Muchas gracias a usted, Nicolás, por la invitación. Buenas noches. Muchas gracias. Mano a mano.